Buenas noches, ahora sí, al aire, buenas noches Perú, buenas noches. Saludos cordiales, amigos. Buenas noches, estamos en el programa número 10, señor, ya el programa número 10. 10, como decía Álamo Pérez Luna. Programa número 10. Tercera temporada, señor. Vamos por la historia, tercera temporada. Y quiero comenzar con un poco de reflexión, un momento de reflexión, puesto que he recibido quejas, he recibido mensajes sobre el programa de Roma de la semana pasada. El señor aquí presente, el señor Henry Zapata, y hay varios, hay varias personas que han notado, discúlpeme, su enojo, su incomodidad, por el hecho de que el profesor Carlos Muñoz y quien habla acapararon el 90% del programa, ya, y no lo dejamos intervenir. Así que yo hago humea culpa. Sí, bueno, y reconozco mi error. Carlos Muñoz no sé si va a reconocer su error, pero... Él fue la emoción y también para que sí, claro. La emoción del tema, un tema muy bonito, nos emocionó, ¿no? Y creo que a veces, entre nosotros a veces nos anteponemos, cortamos, ¿no? Y eso tenemos que pedir las disculpas, ¿no? A lo mejor nuestro público, sí, a veces nuestro público podrá entender eso, ¿no? Pero creo que ha habido una venganza. Yo entiendo por qué. Porque el señor... Pura coincidencia. En su último libro, ¿sí? El secreto de la tumba. Ha tomado nuestros nombres como personajes principales. Y lo peor de todo. Y nos terminó asesinando. Así no es, pues. Yo creo que, bueno, está compensada, en este aspecto está compensado lo que hicimos
la semana pasada. ¿Qué tiene que decir, señor Henry Zapata? No, déjame también felicitarlo a Henry por la última publicación. No lo dejes hablar. No, déjalo que se quede callado. La última publicación de Henry, El secreto de la tumba, y para los que nos siguen, no es el primer libro de Henry, ¿ah? Creo que ya, ¿qué número va, Henry? Ahora sí te dejo la posta. Gracias, Carlitos. Creo que es el... novelas es la cuarta novela. La cuarta novela. Tienes un libro histórico también, ¿no? También. Sobre culturas. ¿Edición agotada? Sí, agotada, sí. Está más cansada. Agotada. Sí. Debo aclarar que en El secreto de la tumba, los dos tienen una muerte digna. He procurado ser muy romántico con su muerte, así que tampoco se queje, señor. Bueno. Ya hablaremos de la novela en su momento. Ya entraremos en detalles con la novela. Así es. Hoy nos reúne Grecia. Hay novedades en el chat. Hoy toca hablar sobre Grecia, la cuna de la civilización antigua, pero tenemos novedades en el chat. Habla ahorita porque si no, después no va a dejar ustedes, señores. Carlos Muñoz Cordero le manda saludos el presidente José Pedro Castillo Terrones, la leyenda, dice por acá. Ahí está la evidencia en el chat, señor. Saludos de Pedro Castillo. ¿Tiene algún vínculo usted con el expresidente Castillo, señor? Desconozco, Desconozco. Gianfranco Schneider Revilla Sánchez también deja sus saludos por acá. Dice que pertenece al círculo Genes. Saludos para los chicos de Genes, entonces. Saludos, gracias por acompañarnos en este Colegio Genes, Universitario Comarañón, los días martes, mañana estamos por ahí. Bien, saludos a los chicos de lo que es pues círculo. ¿Qué es el círculo? Es la selección de todos los locales, los alumnos de mejor que promedio académico, ¿no? Saludos, sí. Bien. Y por aquí también está Maddox Nagajama, buenas noches, dice Maddox. Quiero además aprovechar. Es fundadora. Vamos a nombrarlo aquí, copropietario del canal. Gracias, Mados, por acompañarnos en cada transmisión, en cada en vivo. Saludos también para Miss Nancy, quien hoy ha recibido un ejemplar de la novela El secreto de la tumba. Y estamos viendo ahí, estamos coordinando la posibilidad de llevar como parte del plan lector al colegio Ángeles de Fátima, así que mi agradecimiento por esa cortesía. También saludos para Jacob, Raúl, Víctor y los chicos del Colegio Nacional Callao, que es ahora mi nueva casa, y también se están incorporando aquí, nos están siguiendo. Así que saludos para los chicos del Colegio Callao. Y quería hacer una pequeña reflexión, si me lo permiten, sobre lo ocurrido el día viernes, ¿no? La marcha contra la violencia e inseguridad que hubo el día viernes, no solo en Lima, ojo, ahí se está cayendo en un limeñocentrismo otra vez. La marcha se realizó en varias ciudades del país. Obviamente la prensa le dio mayor cobertura a Lima, sobre todo por la presencia, y para variar, de los políticos, de algunos personajes de la farándula que nada tenían que ser ahí, pero que aparecieron finalmente y le quitaron la fuerza que tenía esta convocatoria. Incluso, no recuerdo si fueron al final, pero creo que quienes iniciaron la convocatoria terminaron tirándose para atrás, ¿no? Terminaron retrocediendo, y por ahí hubo un trascendido que se habría tratado pues de un abandono de la convocatoria por alguna presión mediática. Pero esta marcha, esta protesta que hubo en varias ciudades, en varios puntos, incluido Lima, evidencia no solo el nivel de violencia que estamos viviendo en el país, sino el manejo de la información a través de los medios de comunicación, ¿no? Es muy peligrosa la forma como se está llevando a través de los medios de comunicación. Creo que Marco, Carlos, hacíamos la reflexión en el grupo de WhatsApp que tenemos con los profes de historia, ¿no?
y alguna vez lo conversaba con Wilder Calla ya hace varios años, cuando se sobreexpone este tipo de noticias, se insensibiliza al receptor y se hace casi natural ver sangre, ver muerte todos los días, ¿no? Es más, los noticieros son básicamente eso, ¿no? Murió, lo mataron, se mató, le ejecutaron, le encontraron muerto, pero todo es eso, ¿no? Y si no es eso, es lo secuestraron, lo torturaron y después lo mataron. Y hemos caído en eso, ¿no? Es una pena lo que estamos viviendo, pero es lo que nos toca ahora, ¿no? Listo. Gracias. Voy a apagar mi cámara. No, está bien, sí, está muy bien, ¿no? No, ¿cómo que sí que apague tu cámara? No, sí, o sea, el clima de incertidumbre, yo lo decía la semana pasada, ¿no? Marco, Henry, todos, ¿no? Los seguidores, sus padres, sus hermanos, salimos de casa, ¿no? Y no sabemos si realmente vamos a volver, ¿no? Los días lunes, por ejemplo, yo estoy acá en Surco, cerca de la estación Jorge Chávez, una institución, saludo para los chicos de Surco Sabia. Y justo ese día, cuando ya yo estaba de regreso, llego y veo la noticia que en la puerta de la estación, ¿no? Asesinaron a una persona, ¿no? Entonces, eso es bastante preocupante, ¿no? Lastimosamente, pues estamos en una situación, como dijimos la pasada, penosa, ¿no? Inclusive hablando de la marcha y lo que se refería Henry, era que varios, incluyendo artistas, se habían echado para atrás, puesto que debían algunos favores, ¿no? Debían algunos políticos. Favores políticos, por supuesto, y que se sintieron presionados, por un lado, para no participar y peor, ¿no? Para manifestarse en contra de esta marcha. Pero bueno, se vio no solamente el plano artístico, sino también la gente, el común, ¿no? Salir a protestar, allá pues manifestar de que esto ya no va para más, ¿no? No se ve una respuesta, por más que el ministro del Interior haya sido censurado, ¿no? Y haya sido retirado, ¿no? La defensa, ultranza de la señora presidenta con este sujeto ha sido pues penosa, ¿no? Decir que era un hombre valiente y que va a conseguir a otro valiente, ¿no? No necesitamos en estos momentos gente valiente, ¿no? Necesitamos gente valiente y además inteligente, ¿no? Gente que quiera pues obrar, mejor dicho, no que quiera pues darle besitos al público cuando tauchea, ¿no? Eso. Oye, Marco, pero hay una cosa, ¿tú has visto el que acaba de comentar? No, ha sido el viceministro de Santibáñez, o sea, la línea sigue, ¿no? Claro, la misma línea política, y encima, escúchame, Dina sale a hablar que jura anticorrupción y todo, ese fue retirado de la policía por denuncia de corrupción durante la pandemia. Claro, exacto. Entonces, defendiendo en el norte, en Trujillo, bandas delincuenciales, ¿no? Y justo estaba leyendo ayer que dentro de la posición, bueno, es un informe del Diario de Comercio, por si acaso, no lo estoy diciendo yo, ha salido la información de que hay altos jefes militares que están complicados en el tema de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Extorsión. Sí, y están enjuiciados, inclusive denunciados, iba a utilizar esa palabra, ¿no? Están bajo denuncia y bajo investigación. Así dice el informe, están bajo investigación, ¿no? Qué terrible la situación por la cual estamos atravesando aquí, ¿no? Dos chiquitas nada más. Uno, el nuevo ministro, el señor Julio Díaz, es profesor de lengua y literatura. Mira tú. Profesor. Nuestro profe. Bacán un profe, pero de ahí viendo un poco pues su legajo, no, está pero... No pasa nada. Sí, está hasta el cuello el hombre. Veamos, pues, ¿no? Veámoslo en acción también, ¿no? A veces de repente las experiencias engañan. Ahora empezó mal, ¿no? Y lo otro, repito nomás, lo otro sobre lo que referías,
hay un Dale. problema serio en ese punto, Marco, porque la semana pasada se denunció un grupo de policías que extorsionaban a los extorsionadores. Oye, sí, qué bárbaro. O sea, ya, ¿para qué más? Pues, ¿no? Ya, suficiente con eso. Policías extorsionando extorsionadores para que los dejen trabajar, ¿no? ¿En quién confiar? ¿En quién confiar? Y lo peor que lo que tenemos como respuesta del gobierno, ¿no? Es ya se cumplió una semana del estado de emergencia que lamentablemente no funciona, y ahora quieren relanzar otra vez el proyecto de del servicio militar obligatorio, pues, ¿no? Y el servicio policial, ahora le agregan el servicio policial obligatorio, ¿no? Increíble, pero bueno. ¿Y lo puedo opinar? Sí, dale. Oye, viste también la presidenta que dice, no, voy a implantar la pena de muerte. ¿Tú sabes lo que implica todo eso? Eso no es de la noche a la mañana, tendría que salir del Pacto de San José. O sea, bien bonito es hablarlo y decir para la Cámara, pero eso es todo un proceso terrible, que no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero lo habla y hay gente, sí, bacán, que está ahora. No, eso no va a pegar inmediatamente, ¿no? No, el servicio militar obligatorio y la democracia para la manifestación de pareceres y puntos de vista no son nuevos, no son recientes, forman parte de la herencia, de la heredad cultural que vienen desde tiempos antiguos, ¿no? Vienen desde la época griega. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos en Vamos por Historia, programa 10, tercera temporada, con Carlos Enrique Muñoz Cordero, Marco Antonio García Camones. Marco Antonio. Así es. Histórico también, ¿no? Por supuesto. Sí. Así es. Tengo mi Cleopatra y con el Egipto entero ahí. Marco Antonio García Camones y su señor Henry Zapata Palomero. Vamos entonces. Así es. El presidente Castillo te sigue mandando saludos, Carlos. La leyenda, dice por acá. Vamos. Si es la leyenda, es un alumno. Bien, claro. Grecia, ¿no? ¿Dónde está Grecia, no? En el extremo sur de Europa Oriental, ¿no? En lo que es la famosa península de los Balcanes. Una zona para Europa estratégica, sino que nos diga la Gran Guerra de 1914. Que se va a desarrollar allá por los años 3000 antes de Cristo a 100, ¿no? O la última de la década de los 90, ¿no? Claro, pero a ver, vamos a pedirle la intervención de Henry. 3000 antes de Cristo, Henry, dinos, arcaico. Por ahí va, por acá, vamos, justo estoy buscando la línea por acá, espere, señor, está sacando el mapa. Dale, Carlos, dale. Claro, 3000 estaríamos hablando de arcaico, ¿no? Al 100 antes de Cristo, ¿no? Ahora, Grecia, que se... A ver, ahí está. Qué bonito. Grecia no fue un solo estado. Fue un conjunto de polis. ¿Qué es una poli? Una ciudad, ¿no? Este gran estado helenístico, ¿no? ¿Qué tenían en común? Los dioses, el idioma. Cada estado era independiente, cada estado tenía su propio gobernante, su propio sistema político, sus propias autoridades. Dime. Te pongo el mapa, ahí está, listo. Ya está, no, ahí. Ese es el mapa de Esparta, hay uno del... Claro. Regresa la línea, espérate, ya está. Sí, como dice Maradona, regresa a la línea, entonces, pero en sí, los estados griegos eran esclavistas, ¿no? Logran sintetizar el conocimiento de las civilizaciones tanto del cercano oriente, lo que sería Egipto, Mesopotamia, y fruto de su comercio y su base esclavista se va a desarrollar también como la filosofía, la política, la literatura, que coincidentemente con Marco coincidimos en el libro de publicidad como fue la Ilíada, ¿no? Ahora, para hacer una pausita acá, en la zona de desarrollo está dividida, ¿no? En la Grecia insular, que era Creta, de los Rodas, Ítaca. La Grecia peninsular, Esparta y Atenas, que puso hace un rato Henry,
el sur de Italia, ¿no? La Grecia continental, Macedonia, ahí está, ya ves. Esa es la Grecia peninsular. Estamos ya. Los habitantes más antiguos en toda esta zona eran los pelasgos, luego los aqueos, finalmente los jonios, los dorios y los eolios, ¿no? Entonces, párate un puntito ahí, un puntillazo. Mencionas a la Grecia peninsular y hay dos penínsulas muy importantes, ¿no? Que es la península del Peloponeso, donde se va a ubicar Esparta, y la península de Ática, donde se va a encontrar pues la ciudad de Atenas, que hoy es la capital pues de Grecia, pues, ¿no? Dale. Y vamos a poder hablar de cada uno, ¿no? Pero Henry, Marco, cuando te hablaron de Grecia, ¿qué es lo más antiguo que puede recordar tu mente? No tanto la historia, sino algo más. Muchas cosas. Pegado a la literatura. Por supuesto, ¿no? De frente uno lo relaciona desde muy chico con la guerra de Troya, ¿no? Que es, digamos, que lo que ya desde muy chico, claro. Lo tienes en tu mente, pues, ¿no? Lo relaciona rápido con Héctor, lo relaciona rápido con Aquiles, pues, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Claro, los dioses griegos, ¿no? Así es, los dioses griegos también, ¿no? Zeus. Claro, sí. ¿Y alguna mitología que tengamos? Por supuesto, ¿no? La del Minotauro, ¿no? La del Minotauro también. La leyenda del Minotauro. Ajá. Cuéntala. Ahora, no, yo quisiera dar un puntillazo, ¿no? A lo que tú dijiste, Henry, el tema de la democracia, ¿no? Y el servicio militar, ¿no? Recordemos que en Grecia recordaba este apunte de las famosas piedritas, ¿no? Piedritas blancas y negras para el momento de votar, ¿no? Y por una autoridad o posicionar a alguien dentro del ostracismo. ¿Y qué era el ostracismo, no? Elegir a alguien no, sino que alguien que se había ganado pues este estado de ostracismo, el hecho de sacarlo de las ciudades-estado, sacarlo del pueblo griego, ¿no? Y tenían que votar si se mantenía o lo sacaban, ¿no? Ahora, otra cosa que quería mencionar era el tema de la belleza, ¿no? La belleza en los griegos pues era muy importante, puesto que hoy, siglo XXI, bueno, ya desde el siglo XX en adelante, ¿no? La belleza se mide más por lo físico, pues, ¿no? Hoy ya es un extremo que ya las personas hasta se operan, ¿no? Para llegar a una belleza física extrema. Pero los griegos... La nariz, por ejemplo, los párpados. Y la belleza de los griegos era diferente, pues, ¿no? Claro, no podían escapar del tema físico, pero tampoco del tema intelectual. Debía ser completa, la belleza debía ser completa, ¿no? Inclusive algunos aseguran que solamente la inteligencia es el símbolo de la belleza. Si no podemos ver a Sócrates, que no era pues nada agraciado, ¿no? O el mismo Platón, que no eran nada agraciados, pero con una inteligencia sobrehumana, ¿no? Por la manera de hablar y la forma de tener sus alumnos después, ¿no? Esos son los apuntes que quería mencionar. Adelante, señor. Ahí. Vamos a empezar otra vez, señor. Dale. Ya, gracias. Carlitos, lo veo concentrado, Carlitos, ahí. No, te estoy diciendo en silencio para dejarte hablar, para que no se vuelvan a quejar y no nos vuelvan a matar en otra hora. Dale, Henry. Le decía que siempre se toma en cuenta a Esparta y Atenas para estos ideales de formación, ¿no? En el caso de Esparta se habla pues de la formación militar, que desde pequeñito los llevaban a esta formación de resistencia física, para tenerlos como soldados, ¿no? De temprana edad, 7 añitos, 6 añitos. Y en el caso de Grecia se habla del cultivo de la mente. Pero hay que recordar que también los griegos cultivaban la parte física, ¿no? No solo el cuerpo, sino la parte física. Y en Atenas... Colegio. ¿No? Y en Atenas se buscaba eso también, ¿no? El desarrollo físico, el ejercicio corporal. Mente sana en cuerpo sano.
Claro, y ya ¿Qué hace después, Marco? en el periodo clásico, ya ahí está, ¿no? Pues recién lo usa para la cámara, mire. Ecoambiental todavía, El brazo de murciélago y todo para abajo. ya Y ves, viene pues ya la parte intelectual, ¿no? El cultivo de la mente, el cultivo de los saberes. Y por eso las Grecia es muy conocida, artes. ¿no? Por el pensamiento que desarrolla, la filosofía que tiene. Y está o sea, mucho de lo que tenemos hoy viene de Grecia, el teatro, ¿no? La democracia, eh, ¿qué más hay? La mitología, los términos que empleamos hoy todavía, este, tierra, por ejemplo, ¿no? Geo, cosmovisión, cosmos, vienen pues de categorías, de concepciones griegas, Literatura, ¿no? filosofía, La literatura, por ejemplo, ¿no? Y eh, nos la permite entender historia, además, Heródoto. nos permite entender esa conexión que hay, sin haberse conocido el mundo griego, esa conexión que hay con otras civilizaciones en la Tierra, sean asiáticas o americanas, ¿no? La participación, Marco, ya me voy a callar ya, tranquilo. La participación de varios dioses y dioses además que están humanizados, dioses que Esa es una tienen, característica. claro, que tienen acciones muy humanas. Y en el mundo andino, por ejemplo, eso ocurre. En el mundo griego, en el mundo asiático, y después vendrían pues civilizaciones o sociedades monoteístas. Pero las más conocidas tienen esta particularidad, ¿no? Son politeístas. Y su Claro. relación de los dioses con los seres humanos, ¿no? Eso también lo En, vemos tanto en Grecia como también en nuestras culturas, en pues, ¿no? Roma, claro. Ujú. Es que Marco Henry, tú sabes que Grecia no fue solamente un, una etapa de historia, ¿no? Si no podemos dividirlo. Allá por los años 3000 antes de Cristo tendríamos las culturas prehelénicas. Estamos donde tienes a Creta y Micenas, ¿no? ¿Ah? Ahí tenías al Minotauro, ¿no? Luego tienes del año 1150 a.C. la época oscura, ¿no? Esta época que se remonta hasta el 800, ¿no? En esta época oscura, la formación de la ciudad de las Poli y la migración a las costas del Asia Menor. Del 800 al 490 a.C. tiene la etapa arcaica, donde ya viene la colonización y la evolución y gobierno pues de las ciudades. Desde el 490 al 334 AC, todo es AC, para muchos la época clásica. ¿Qué tenemos acá? Lo que a veces hemos leído, nos haya maravillado, hasta el cine, ¿no? Las guerras médicas contadas por Heródoto de Halicarnaso, para muchos el padre de la historia, el primer historiador, aunque otros también dicen el primer periodista, ¿no? Las guerras médicas, no fue entre qué cirujanos, doctores, los medo-persas. Ahí ya se da el esplendor de Atenas y Esparta, ¿no? Pero estas guerras médicas, si hay tiempo vamos a hablarlo un poquito más, trae el repunte de que de Atenas y los celos de Esparta, lo que ocasionó más adelante las guerras entre estos dos grandes estados griegos, conocido como la guerra del Peloponeso. Así es. Del Claro, Peloponeso. Perdón. Y termina esta etapa pues con Filipo II de Macedonia, que va a conquistar toda esa Hélade. Y ya viene pues entonces la época helenística con el hijo de Filipo II, Alejandro el Grande, ¿no? A los 33 años era que el dueño del mundo para esa época conocido, ¿no? El imperio de Alejandro, claro, que se remonta ya hasta los años 30 antes de Cristo, las monarquías helenísticas. Y ¿cuándo culmina esto? Cuando Roma, debimos haber hecho el programa al revés, conquista Grecia. Pero Grecia conquista Roma culturalmente, religiosamente, ¿no? No, lo que pasa, hay un aporte. Lo que pasa es que un día como mañana, 25,
Claro, ¿no? independencia de Grecia. Independencia de Grecia, por eso que hicimos este tema. Ahora, Sí, está lindo. económicamente, los griegos de la Grecia antigua se van a inclinar por tres actividades muy importantes, ¿no? La primera va a ser la pesca, porque hay, como hemos mencionado, hay puertos, hay ciudades-estado que están pues muy pegadas al mar, ¿no? Hay Las otras que costas del están, Mediterráneo, el Mar Negro. hay otras que van a estar pues entre montañas, porque Grecia pues tiene una geografía, ¿no? Donde hay los pueblos están rodeados de montañas. Ahí la agricultura va a ser muy importante. Pero también hay los puertos, ¿no? Entonces, en estos puertos el comercio va a ser fundamental. Y lo que mayormente producen y exportan es el aceite de olivo, el vino y la plata. La uva, claro. Ahora, como hace un momento Henry mencionó, termino con esto, Henry, hay otras ciudades-estado. Y hay ciudades-estado que se van a caracterizar, ¿no? Por ciertos productos que van a manejar y van a producir. Por ejemplo, ¿no? La ciudad de Atenas y Paros se ha caracterizado también por el mármol. Ojo, por el mármol, ¿no? Ahí no está el amigo de Picapiedra. No, Mileto, por ejemplo, por la mueblería. Dale, claro. Y los trabajos en lana. Y Kos y Amargos por la seda. Es decir, que cada ciudad-estado va a tener, ¿no? su propia producción, la cual se va a caracterizar a través, ¿no? de todo el mundo griego. Decías, señor jefe. Dos cositas en el chat de este en vivo. Deja saludos San Yaraceli Curi Leiva. Un saludo para San Yaraceli Curi Leiva. Dice buenas noches, profe. Y por aquí acaba de entrar Maricielo. Dice buenas noches. Saludos al profe Carlos. Saludos para Carlitos de toda su hinchada. Entonces, por aquí le dejan saluditos en el chat de esta transmisión, de este en vivo, programa 10 de Vamos por la Historia, Grecia, cuna de la civilización antigua. Yo quería aprovechar 24 de marzo, estamos en vivo. Estamos en vivo, 20 horas con 33 minutos, y quería aprovechar la línea para que noten esta particularidad, ¿no? Que ya la semana pasada lo habíamos comentado con Roma, pero aquí la línea nos permite hacer dos marcos más. El primer marco es el de integración, regionalización, integración, regionalización, integración. Así como en el mundo andino hay periodos de homogenización cultural o de integración política y ¿no? Chavín, Huari, Tiahuanaco, los incas, en la Europa mediterránea también existen estos periodos de desarrollo regionales y de unificación o de integración. Grecia, en su periodo de esplendor y en la etapa helenística, marca ese periodo. Roma también marca ese periodo de integración. Pero entre ellas hay espacios de desarrollos regionales o de desarrollos locales. Esto refuerza más la tesis de la presencia de algún elemento externo que haya llevado a esta movilización. Si vemos entre las causas, por ejemplo, de la expansión griega, Marco lo señalaba muy bien, era la búsqueda de recursos, la necesidad de recursos que tenían para satisfacer a la población. Y sin ánimo de pecar en el exceso, no me cierren el canal por favor, yo estoy convencido que esto tiene que ver con los periodos de calentamiento global, ¿no? Hay un documental que me marcó mucho a mí a principios del siglo, que es La Verdad Incómoda, y en esta Verdad Incómoda, Al Gore hace una línea de tiempo de los ciclos de calentamiento global que ha tenido la Tierra. Él, al no ser historiador, no hizo esa comparación de cambios climáticos de la historia climática de la Tierra con la historia cultural, política de la Tierra. Pero si juntamos esas dos líneas es brutal. Miren además en esta línea lo que está pasando en paralelo, ¿no? Es el final del Imperio Egipcio, mientras la cultura micénica está desarrollándose. Aquí está terminando Chavín, se está formando Chavín y está terminando Chavín mientras Grecia se está desarrollando. Paracas está llegando a su final y se está generando un ciclo de desarrollos regionales
Y justo va calzando con estos periodos de desintegración también, ¿no? Solo esos dos puntos quería acotar. Muchas gracias. Me voy. Ya, señor, no me da mucho teatro tampoco, señor, por favor, ¿ya? Esos dos estados... Aquí está el teatro. Ajá, esos dos estados, ¿no? Así es. Ya, esos dos estados era Atenas, Esparta, ¿no? Para volver a reubicarlos, Atenas en la península helática, ¿no? Ajá. Y Esparta está en la península, o sea, al sur, ¿no? De la península del Peloponeso, ¿no? Habría que hablar de estas dos ciudades, pero le voy a ceder el paso a Marco. Vamos, Marco. A ver, solamente voy a hacer un apunte. Estuve revisando el libro de la antigua Grecia de Peter John Rhodes, historiador británico, ya que lo pueden descargar, está en internet, no hay problema, ahí está. Y él describe a Esparta de la siguiente manera. Escuchen, Esparta, la principal ciudad de Lacedonia, en el sur del Peloponeso, como aseguraba Carlitos hace un momento, se hallaba a orillas del río Eurotas, a unos 32 kilómetros del mar. Hubo ocupación micénica y anterior cerca. Y la modesta ocupación de este lugar empezó probablemente en el siglo X. La ciudad, entre comillas, dice, seguía siendo en el periodo clásico una fusión de 4 aldeas no del todo urbanizadas. Junto con Amiclas, situada a poca distancia al sur, Esparta tuvo y mantuvo hasta bien entrado el periodo helenístico 2 reyes. Según la leyenda griega, eran descendientes de gemelos, cuyo antepasado era el héroe Heracles, que habían figurado entre las cabecillas de la invasión doria y habían recibido como botín Esparta. En realidad, probablemente eran supervivientes de una etapa de la fusión de estas aldeas. Entonces, no, aquí el señor Rhodes nos afirma pues que Esparta va a tener su ascendencia doria. ¿Ok? ¿Alguien más va a hablar de Esparta? A ver. Dale. Para hablar de Esparta rápido, tengo aquí mi enciclopedia Larousse. Ay. Y tengo por aquí un dato sobre el historiador griego Genofonte, quien habla sobre la educación decretada por el rey Licurgo para los espartanos, que tenía el gran organizador de Esparta, ¿no? Tenía como objetivo convertirlos en guerreros, dice, hombres superiores en talla y fuerza. Y el dato acá dice, los niños separados de sus madres por el estado a la edad de 7 años, así es, iban descalzos y solo tenían una prenda de vestir para todo el año, con el fin de que se les curtiera el cuerpo. También se les animaba a robar para conseguir comida, a condición de no ser descubierto. El escritor griego Plutarco cuenta la historia de un niño que, acusado de haber robado un zorro, prefirió que éste le devorara las entrañas antes de confesar su hurto. Educados en la violencia, los jóvenes eran admitidos entre los ciudadanos después de una singular prueba iniciática. La prueba se conoce como la criptia, que duraba 2 años, durante los cuales vivían en el campo como animales salvajes y se les permitía matar ilotas. Así es, lo que dice Henry es parte de la educación, ¿no? Y voy a sacar una diferencia, dice, ¿no? Esparta consistía en hacer de cada ciudadano un héroe militar. Al nacer, el niño permanecía en el hogar paterno hasta la edad, ya lo dijo Henry, 7 años. Desde ese momento hasta cumplir los 18, el Estado se hacía cargo de toda su educación. En paralelo, Atenas, que es el otro gran estado, el ideal educativo tendría que alcanzar el equilibrio tanto intelectual como físico, ¿no? Desde el nacimiento el niño permanecía en el hogar también, qué coincidencia, hasta los 7 años. Luego debía asistir a las escuelas hasta los 14 o 16 años, donde aprendía a leer y escribir, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia ahí tanto en estos dos grandes estados, ¿no? Su sociedad también de Esparta y Atenas, ¿no? La sociedad, por ejemplo, espartana era clasista, esclavista, militarista, y creo que Marco lo dijo, descendiente de los dorios, ¿no? Tienes en la parte alta de la sociedad a los espartiatas, que eran
hombres de qué? De la aristocracia, los fundadores. Luego tenías a los periecos, que eran los extranjeros, ¿ya? Dedicados al comercio y los artesanos. Y por último tenías a los hilotas, escuchen bien, hilotas, ¿ya? Esclavos o siervos. Mientras que la sociedad ateniense, estamos ya, tendría entonces otras características, el ciudadano, ¿no? Los eupatridas, que era la aristocracia, los metecos, que eran los extranjeros, no eran considerados ciudadanos ni tenían cargos políticos. Los dulios eran ¿qué? Prisioneros esclavos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eran clasistas, esclavistas y una sociedad jerarquizada, descendiente de los jonios. ¿Ya? Mientras los espartanos dorios, acuérdense, los atenienses de los jonios. ¿Sí? Ahora, vamos, Marco. Decía, si el gran organizador de Esparta fue Licurgo, ¿verdad? El gran organizador de Esparta fue Solón, ¿no? No andaba solo. Claro, algunos dicen Clístenes. No, pero Clístenes es después de la guerra médica, ¿verdad? Pero el gran claro. de Atenas es Solón. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? A Marco, déjalo hablar a... Dale, no, alguien estaba rascando algo. Continúa, Henry. Carlitos está que rasca ahí. No. Dale. No, ¿quién está? Cierra para terminar con la educación en Atenas. No, hablaba un poquito de la religión, ¿no? Y como tú mencionaste temprano, cada estado, bueno, son los mismos dioses, pero cada estado, cada ciudad-estado, cada polis tenía sus propias ceremonias y sus propios eventos. Y entre estos homenajes, ceremonias, sacrificios, había uno en Olimpia, donde está, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Este monumento a los dioses. Y eran unos especies de juegos, ¿no? Y ahí que te mandé una imagen de juegos físicos, ¿no? De campeonatos físicos, ¿no? Como la lucha, ¿no? Como las carreras, ¿no? A estos se les ha llamado los famosos Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, que aparecen pues en el año 776 o 775 antes de Cristo, y que cada 4 años, ¿no? Cada 4 años se celebran hasta hoy, pues, ¿no? Como la gimnasia, el remo, las luchas, como dije hace un momento, y dentro de la gimnasia, como vemos acá, las carreras, el lanzamiento de jabalina, el discóbolo, ¿no? El de Mirón, que es el famoso lanzamiento. Escultura, claro. El lanzamiento del disco, ¿no? Que representa el famoso lanzamiento del disco. El lanzamiento de martillo, ¿no? El boxeo, aunque, ¿cómo se llama? No como lo conocemos hoy, pero el boxeo también tuvo su etapa primigenia durante la antigua Grecia, pues, ¿no? Lo que se conocía en la lucha greco-romana. Así es. Y hoy, hasta la patineta, ¿no? Hasta el skate, también es parte de un juego olímpico, ¿no? Increíble. Pero bueno. Por este punto, respecto a los Juegos Olímpicos, incluso cuentan los historiadores que si estaban en guerra se suspendían las guerras, ¿no? Le daban permiso a los participantes, había una especie de tregua entre todas las ciudades porque esto era sagrado. Las polis podían tener autonomía y mucha diferencia política, organizacional, pero habían elementos identitarios vinculantes, ¿no? El mundo helénico, es más, ellos eran los helenos, los romanos son los que le ponen griegos, pero ellos tenían estos elementos vinculantes, por ejemplo el idioma, ¿no? La cosmovisión que tenían respecto al origen y las formas del universo, y otro elemento vinculante eran estas prácticas deportivas, que eran en honor a sus divinidades. Y el reconocimiento no era pues como ahora con la medallita, ¿no? Era una corona de laureles, ¿no? Una corona de laureles, y
el retorno a sus ciudades-estado era espectacular, era apoteósico. Héroe. Porque, claro, volvían y eran recibidos con aclamaciones. Los músicos, los artistas, lo que hoy llamaríamos pues ¿quiénes estos? Los cantantes de la calle en el mundo griego, estos poetas se encargaban de perennizarlos, de inmortalizarlos en canciones, en poemas, es más, los cantos. Claro, ellos podían hasta dejar de hacer lo que les correspondía y vivir del Estado, porque una vez conseguían sus laureles, eran considerados pues como lo máximo en esa ciudad, ¿no? No había nada. De ahí vienen los laureles deportivos, pues. Claro. Y el Estado se encarga de mantenerlos. Así es. Y aprovechando que habían hablado sobre la educación en Esparta, quería hacer la comparación con la educación en Atenas, ¿no? Porque dice al contrario que en Esparta, donde el Estado se encargaba de la educación de los muchachos a partir de los 7 años, los jóvenes atenienses eran educados por sus familias, ¿no? A los 7 años el niño dejaba el gineceo, lugar donde vivían las mujeres y donde había pasado su infancia. Empezaba para él los años de la palestra, el gimnasio, donde ejercitaba el cuerpo bajo la égida de un pedótriba, que es convertir al adolescente en hombre completo, hermoso y bueno. Constituía el ideal de la educación ateniense tradicional, por lo menos para las familias que podían costear este tipo de educación y de formación, ¿no? Y ya con la influencia de los sofistas, los nuevos filósofos, expertos en técnicas de razonamiento, cambia esta concepción, ¿no? Para prepararse mejor de cara a tomar la palabra en las asambleas, de participar en el gobierno de la ciudad, los jóvenes se formaban en el arte de la oratoria y en las reglas de la retórica y de la filosofía, la música, el canto, la poesía, que desempeñaban también un papel importante en la formación de estos jóvenes, repito, hasta los 18 años. Y de ahí en más aprendían el uso de la jabalina, del arco, recibían un escudo redondo del hoplita y partía a los confines de la Ática para hacer una especie de servicio militar, que a diferencia de Esparta, no era obligatorio, no estaba obligado a hacer ese servicio. Pero miren esta diferencia, ¿no?, entre estas dos ciudades. Si nos pusiéramos a investigar probablemente entre las otras ciudades-estado, también encontraríamos pequeños detalles que marcan la formación de las personas en cada una de ellas. Aquí porque hay escritura, ¿no? Sabemos todo esto porque hay escritura. Vaya usted a saber cómo habría sido la formación de los menores en sociedades como la nuestra, ¿no? La andina, que para infortunio de los historiadores no cuenta con documentación. Por lo menos hasta ahora no se encontraba. Pero en los Ceramios Moche, de cierta forma, cuentan, ¿no? Cómo era, digamos, esos combates entre jóvenes, ¿no? Que al final, pues, tenían el encuentro con el Siquicho, ¿no? Escenas cotidianas, claro, con el Siquicho. Sí, pero mira, antes que nos vaya ganando el tiempo, seguimos hablando de Esparta y Atenas como pueblos importantes y chiquito nomás para hablar de la organización política de ambos. Dale. En Esparta, creo que lo hemos mencionado a Licurgo, ¿no?, que va a implantar el gobierno aristocrático, crea la constitución y limita el comercio, prohíbe la moneda de oro y plata y la diarquía, lo que creo que Marco habló, ¿no?, tanto el rey religioso como el rey militar. Esa diarquía ellos lo llamaban basileus. Luego viene la gerusia, que era el consejo de ancianos, ¿ya?, encargados de crear leyes. ¿Cuántos miembros integraban esta gerusia? 28. Luego tiene la pela, o apella, ¿no?, que era la asamblea popular. Y la gerusia, para que tengan una idea, era una suerte de senado, ¿no? Y la pela era, ¿qué?, la Cámara de Diputados. Asamblea popular a partir de, ¿qué?, mayores de 30 años. Luego tiene los éforos,
que eran 5 inspectores o magistrados. Entonces, ahí tienes, lástima que no tengamos una imagen para ponérselo a nuestros seguidores, lo que era Esparta. Mientras que Atenas tenía los arcontes, una suerte de ¿qué? De 9 ministros con funciones administrativas. Luego tienes el Senado, que ellos lo llamaban la bule, el Consejo de Ancianos, 500 aproximadamente. La eclexia era la Asamblea Popular Ciudadano de 20 años. Tienes de la bule, por ejemplo, venía el Areópago, 9 magistrados encargados de administrar justicia. ¿Ah? Los eliastas, que juzgan asuntos civiles y penales, los estrategas encargados del ejército, ¿no? Los grandes estrategas, y en Atenas no podemos olvidar de Clístenes, ¿no? Para mucho, padre de la democracia en Atenas. Y acá voy a cerrar una pausa con la evolución del sistema político. Se dice que Teseo, lo recordamos por la mitología, establece la monarquía. Luego tienes la aristocracia, Dracón, dominio ¿qué? De los terratenientes, las leyes severas, por eso viene el término las leyes draconianas. La timocracia, Solón, ¿no? El dominio de ¿qué? De los enriquecidos, ¿no? Tiene la tiranía, ¿no? Pisistrato, un gobierno aristocrático. ¿Ah? Y por último la democracia, ¿no? Que acabo de mencionarlo, con Clístenes, y que va a tener que, va a tener su auge ya después de las guerras médicas con Pericles, ¿no? Con esta democracia, con Clístenes, tenemos el dominio de los comerciantes. Ahora, creo que Marco o Henry creo lo había mencionado, una manera de castigo, ¿cuál era? Te vas, ¿no? El ostracismo. Entonces, ahí para darle una idea de lo que eran ¿qué? Los tipos de sociedades. Ok. Pues, muy bien. Mientras habla Marco, dale. Saludos de Max para el profe Muñoz. Estoy premiado, gracias por los seguidores. Sí, bien, Carlito, bien. Un aplauso para Carlito, bien, gracias a todos los chicos que nos están acompañando. Y no son alumnos de colegio para amenazarlos con el registro. Vale. Todo lo que aprende Marco, Negrete, caramba. Sí, eso se llaman igual, ¿no? Ya, así es. Él es junior. Sí. Máster. Bueno, una de las obras, ¿no? Como dije en la propaganda relacionadas con la sociedad griega, es la Ilíada, pues, ¿no? Esta historia que cuenta, pues, ¿no? Este tema del enfrentamiento con la ciudad de Troya, que habla de Aquiles, de Héctor, ¿no? Y que en algún momento hablan de Helena. Entonces, muchos de los alumnos confunden el tema de por qué se denomina helenos a los griegos. Como dijo Carlos, es el nombre principal que llevan ellos, helenos, y es por la región, ¿no? Es por la región de Hélade, la que ellos van a llevar, ¿no? La Hélade, es por eso que ellos van a llevar este apodo de helenos. No es por Helena de Troya, como algunos chicos, pues, confunden, ¿no? Confunden el tema, ¿no? También, sí. También sí. Oye, algunos, a ver, para ir recordando, ¿no? Porque el tiempo es tirano con nosotros. Ahí. En historia tenemos a Heródoto, ¿no? Autor de los 9 libros de historia, donde narra, pues, las guerras médicas. En matemática, ¿te acuerdas cuando nos preparábamos? Tenemos a Pitágoras, la tabla de multiplicar. En medicina tenemos a Hipócrates, hasta ahora el juramento hipocrático, ¿no? La visión natural de las enfermedades. En escultura, creo que Henry lo decía, van a idealizar el cuerpo, los rostros, la sensación de movilidad, y no podemos olvidarnos que la arquitectura, los 3 tipos de columnas, y templos religiosos, el templo al dios Zeus, el templo de Apolo, la Acrópolis griega, y 3 grandes personajes en la filosofía, ¿no? Pero no fueron los únicos. Filo, amor, ¿no?
Empezamos ya. El amor a la sabiduría. Ahí tienes a Tales, exponentes tienes a Sócrates. ¿Quién no recuerda, no? Solo sé que nada sé. Estamos ya. Luego, discípulo de Sócrates, tienes a Platón, que él es el que nos habla de la Antártida, ¿no? Estamos, el acuerdo de la razón, buscando la verdad, la belleza, el bien. Claro, la funda la academia. La academia, no se olvide. Claro, la academia. Y tenemos que Aristóteles, el que va a crear el liceo, ¿no? Donde lugar, claro, se discutía, se pensaba, ¿no? La deducción, ¿no? ¿En cuál eran los peripatéticos? El pensamiento de Aristóteles, hay que recordar que llegó hasta la edad media, ¿no? Entonces, hay algunos personajes importantes que no son los únicos, ¿ah? No se olvide, Eureka. Claro, Arquímedes. Claro. Eureka lo encontré y había una pregunta. Lo encontré. ¿Y quién es? Claro. ¿Ya? Ahí está. ¿Quién es Eureka? Eureka no es una persona, Eureka es una expresión. ¿Seguro? Sí. Creo que sí. Okay. Bueno, oye, habíamos tratado de investigar algo sobre mitología, ¿no? Yo encontré una muy interesante, la de Biblis y Cauno, ¿no? No son, a ver, dice, eran dos hermanos mellizos que se querían mucho, pero ella lo quería un poco más de la cuenta. Y eso suponía un problema para él. Para variar, esto acaba en tragedia. Para variar en los griegos, ¿no? Por eso se dice, no me hagas una tragedia griega. Ya sabemos por qué. Eran hijos de Mileto, hijo de Apolo, y la ninfa Cianea. Al parecer Cauno era tan guapo como su abuelo paterno, y Biblis era muy cariñosa con él. Pero mucho cariño para él. Ella se decía que era un amor fraternal, sano, pero se arreglaba especialmente para estar con su hermano. Y él, si había delante alguna otra chica guapa, ella ardía de celos. Con el tiempo incluso odiaba que la llamara hermana en vez de por su nombre, porque eso le recordaba su parentesco. Empezó a pensar que igual su amor no era tan sano y su subconsciente se lo confirmó. Una noche soñó que se unían carnalmente y se despertó sofocada y empezó a darle vuelta al asunto, y al agobiarse, pues que era evidente que no podía más con el respeto. Pero resolvió que su noche de sueño tenían que dar frutos y se declaró en amor. Pero, ojo, lo hizo a través de una carta con un mensajero. ¿Qué hace el hermano? ¿No? Casi lo mata al mensajero, casi lo asesina. Pero, ojo, no mates al mensajero. Aún así, no podía esperarse más, y ella, como dije hace un momento, le manda este mensajero a Cauno. Y Cauno contesta: escapa mientras puedas, oh criminal responsable de una pasión prohibida. Escapa, porque si tu muerte no se llevara consigo también nuestro honor, escribirías ahora mismo esa pena. Bueno, lamentablemente, esto termina en tragedia, pues, ¿no? Porque Biblis, ¿no?, lamentablemente, muere. Para variar. Ojo, claro, es una versión de Ovidio, ¿ok? Sí. Y para ir cerrando, por ejemplo, ¿cuántos aportes en Grecia, no? En la literatura tienes a Píndaro
y las odas triunfales, Píndaro. ¿Ya? Tienes este desarrollo de la poesía épica con Homero, Hesíodo. Claro, acá está. Él recopila, ¿no? Estamos los aedos. ¿Quiénes eran los aedos? Los poetas. Claro, Esquilo, Prometeo encadenado. Esa es la pregunta si Homero verdaderamente existió, ¿no? Todavía está en algunos casos. Claro. Claro, entonces tienes a Esquilo, Prometeo encadenado, ¿no? La Ilíada, te queda claro que es un conjunto de cantos que se recopilan en un periodo enorme, ¿no? Es difícil que Homero los haya cantado. Sí, Carlitos. Oye, y tenemos también que a Sófocles, ¿no? También, claro, es en literatura, Edipo Rey, ¿no? Las comedias de Aristófanes. En oratoria tenemos a la ateniense Pericles, a Demóstenes, que dice que era tartamudo y que con un palito debajo de la lengua comenzaba a hablar, no era el amigo de un gato, autor de las Filípicas. En filosofía, sí, en filosofía hemos hablado Sócrates, el método mayéutico. Platón, autor de la República, el método del dialéctico. Aristóteles, la política, metafísica, el desarrollo de la lógica, ¿no? En historia, los 9 libros de Heródoto, que nos habla de la guerra médica, creo que en otro programa hablaremos de esas guerras. Tucídides, la guerra del Peloponeso, Genofonte, autor de Anábasis. En escultura, Mirón, ¿no? El Discobo, Fidias, autor del Zeus olímpico, Praxíteles, Hermes y Afrodita. Hay para seguir hablando, ¿no? De cuántos personajes, en el aporte, ¿no? Tales. Mileto. Yo creo que las 9 y 2 nos fuimos un ratito ya. Quiero saber acá una chiquita sobre las mujeres en Grecia, ¿no? Que no eran consideradas ciudadanas, ¿no? Claro. ¿No? Sin embargo, hay un caso particular con Aspasia, que fue la última compañera de Pericles. ¿No? Cuenta acá esta enciclopedia, dice, Pericles pasaba de los 40 años cuando conoció a una griega de Asia, Aspasia, y se enamoró de ella. Aunque las leyes de Atenas negaban a las mujeres el estatuto de ciudadanas de pleno derecho, Aspasia llegó a desempeñar un importante papel en la vida política de Atenas. El poder. Claro, y también, Henry, hay una mujer poeta, Safo de Lesbos, ¿no? Que alguna vez escuché que tenía amores entre mujeres, de ahí viene el nombre de lesbiana. ¿Sí? Tenemos a las odas con Píndaro, que habla de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Sí? Y esta sociedad griega decae con la rivalidad Atenas y Esparta, ¿no? Las guerras del Peloponeso, ¿no? Y que ya va trayendo como consecuencia el fin de esta sociedad. Para ir cerrando de mi parte, los dioses del Olimpo, ¿no? Zeus, Júpiter, ¿no? En Roma, claro. Zeus, Poseidón, que en Roma, ¿quién es? Neptuno, era la diosa de la familia. La diosa de la agricultura, Demeter, ¿no? Lo que llamaban Ceres, ¿no? Estamos, Hestia, la diosa del hogar, Poseidón, el mar, Hades, el inframundo, el infierno, ¿no? Dionisio, ahí vienen los primeros cantares, ¿no? El vino, ¿no? Hermes, el mensajero, ¿no? El comercio, Afrodita, el amor, la belleza. Ahí están los dioses, ¿ya ves? Hefesto, el dios de qué? Del fuego, Ares de la guerra, Artemisa la caza, Apolo la belleza, ¿no? Atenea la sabiduría. Entonces, ahí como principales dioses, ¿no? Dime, Marco. No, está bien.
Sí, pues todos estos dioses, que también hay una leyenda cómo surgen, ¿no? Hijos de Cronos que se los comía, ¿no? ¿Mm? ¿Hay tiempo, Henry, o vas a opinar algo? No, Dale, Henry. ya para qué, ya. Ya para, No, ¿qué no. dice? Hoy has hablado. Dale, Henry. Que la vez pasada. A eso sí, 20% más. Nada, bueno, esta mirada general de Grecia, ¿no? Ha sido, como decía Marco, en reconocimiento a su fecha de independencia. En marzo, Grecia conmemora, celebra su independencia y hemos querido hacerle un pequeño homenaje por todos los aportes culturales que está brindado a la humanidad y de los que hacía un listado impresionante Carlos Enrique Muñoz Cordero, ¿no? Vamos, muchachos. ¿Y la otra semana qué tenemos? Vamos a decirle a nuestros seguidores para que estén al tanto. Suéltala, Henry. Dice por acá Fabiana, saluditos a mi profe Marquitos, que no se la lleve todo Carlito, dice por acá. Fabiana, buenas noches. No, saludos. Y Nor por acá, saludos al profe Marco. Ay, casi de salida, pero van dejando saludos para Marquito también. Y nada, el próximo lunes. Lo hace porque no quiere que tome examen mañana. No. El próximo lunes vamos a hablar sobre el secreto de la muerte de Atahualpa. No necesariamente en la novela, porque la novela es el secreto de la tumba. Aquí juego un poco con las fuentes para hablar sobre dónde estaría el cuerpo de Atahualpa, pero la polémica surge porque si Atahualpa es un gobernante andino y en la cultura andina a los grandes soberanos no los enterraban, a los incas no los enterraban, sino que los momificaban y el Malqui quedaba expuesto en un palacete para luego sacarlo en los meses de noviembre. Y los españoles, cuya costumbre es enterrar, y las crónicas cuentan que enterraron a Atahualpa, y hay documentos que hablan de que estaría enterrado en la Catedral de Quito, porque ahí estuvo su hijo, ¿no? Y hay testimonios del hijo, testamentos del hijo que habla sobre su muerte, la mamá, el papá, ¿no? Finalmente, ¿dónde está el cuerpo de Atahualpa? Y de eso vamos a hablar el próximo lunes, cerrando el mes de marzo. El tercer mes del año que se va, ¿no? Un saludo por Marco Negrete, se va el tercer mes del año. Y nada. Nada de nada. Bueno, señor. Habrá que tener paciencia. Un abrazo para todos los amigos de Mucho Floro. A ver cuándo nos reunimos. Y es hora. A ver cuándo nos reunimos. Ya toca, señores. Nada, gracias a todos los que nos han acompañado en este en vivo, a los que nos han seguido en esta transmisión para hablar un poco sobre Grecia. Gracias por sus comentarios. Déjenos sus inquietudes. De repente quieren que tratemos algún tema en particular, pues comenten con confianza para que podamos preparar el tema con antelación. Vamos a preparar el menú del mes de abril, ¿no? Ya se viene el menú de abril, así que atentos con todo lo que vamos a preparar desde Vamos por la Historia. Un abrazo. Ya tenemos temas de propuestas. Ay, temita ya. Sí. Mira, a la hora que entran los saludos para mí, tarde, cuando ya me voy ya. Así es, parecía que subieron. Sí. Ricardo Abad. Ahí está, señor. Ahí está, por favor. Marco con minúscula. ¿Quién será su profesor de comunicación? Doble examen. Okay. Listo. Bueno, señores, ha sido un programa número 10 relacionado, ¿no?, a la cultura griega, a todos los aportes de Grecia, y bueno, sentó la base de la ciudadanía, sentó la base de lo que hoy conocemos como la democracia, y por supuesto fue el inicio de lo que hoy conocemos como derechos y deberes, que ya como vimos en Roma, ya pues se consolidan y se institucionalizan. Ok, señores, Grecia ya fue. Vamos por la Historia.
Dale like, por Vamos favor, por la historia. comparte y bueno, se va al 10º programa y nos vemos la próxima con La tumba de Atahualpa. Y el secreto de la tumba. El secreto no es de la tumba de Atahualpa. Henry, anuncia dónde pueden conseguir el libro. Ah, Henry, dilo. Vámonos. Allá, nos vemos. Vamos por la historia. Ahí vamos.